Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: antes bien, hemos renunciado al oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. En este pasaje, Pablo empieza hablando de sí mismo. Él dice que él nunca se desanima en el cumplimiento de la gran tarea que se le ha encomendado. Y por implicación nos dice que hay dos cosas que lo mantenían activo. Primero, la conciencia de que tenía una gran tarea. El que es consciente de que tiene una gran tarea es capaz de cosas sorprendentes. Una de las obras más grandiosas de la música es el Mesías de Händel. Se sabe que la totalidad de la obra la compuso y la escribió en no más de 22 días, durante los cuales Händel apenas se permitió comer o dormir. ¿Por qué? Porque una gran tarea lleva consigo una gran fuerza. ¿Qué lo motivaba a Pablo? Él lo motivaba el saber que estaba cumpliendo con algo maravilloso. Pero también él tenía el recuerdo de la gracia que había recibido. Pablo tenía el propósito de pasarse la vida viviendo correctamente, tratando de hacer algo en respuesta al amor que le había redimido y salvado de las tinieblas. Pablo tiene algo que decir entonces. ¿Por qué? Porque por detrás de todo esto podemos descubrir que sus enemigos le habían hecho 3 acusaciones. Habían dicho que usaba métodos ocultos, que hacía uso de la astucia para obtener sus propósitos y que adulteraba el mensaje del evangelio. Cuando se malentienden nuestros motivos, cuando se tergiversan nuestras acciones, cuando se retuercen nuestras palabras, es un consuelo recordar que eso también le pasó a Pablo y a Jesús antes que él. Por eso Pablo seguía viviendo correctamente, porque él sabía que a él lo habían traicionado y que él una vez había traicionado, pero que había alguien que nunca lo traicionaría: nuestro Señor Jesucristo. Por eso él podía decir: renunciemos a lo oculto, renunciemos a lo vergonzoso. La palabra renunciar significa alejémonos de esto o arrepintámonos de esto, aquello que sea vergonzoso, aquello que sea feo, deshonroso. Esas inmoralidades secretas, esas hipocresías, esos pecados que están ocultos en lo más profundo y oscuro de nuestra vida. Al ser salvos, todo creyente se está arrepintiendo y se está alejando de los pecados para consagrar su vida a vivir correctamente. Eso parece ser la respuesta de Pablo a una acusación directa y calumniadora que se hacía en su contra. Ellos decían: es que Pablo es un hipócrita. Usa una máscara de piedad para esconder una vida corrupta y vergonzosa. Pero Pablo se niega a seguir adulterando y a vivir adulterando lo que otros hacían, la palabra de nuestro Dios. Esa palabra griega de adulterar significa trastocar o manipular, y se empleaba en fuentes no bíblicas para hablar acerca de la práctica deshonesta de diluir el vino con agua. Los maestros falsos acusaban a Pablo de ser un engañador que actuaba con astucia, que torcía y pervertía la enseñanza de Jesús y del Antiguo Testamento. Cada cristiano, al igual que Pablo, cada creyente en Cristo, al igual que el apóstol Pablo, debe renunciar al pecado, debe renunciar a las armas de las tinieblas, debe renunciar a la deshonestidad, a lo que es vergonzoso, y dedicarse a vivir correctamente. Porque solamente el vivir correctamente agradece la gracia que se nos ha sido mostrada. El apóstol Pablo sabía: no me puedo desanimar aunque otros me malinterpreten, aunque otros hablen mentiras de mí, porque tengo un sumo sacerdote en el cual puedo confiar. Uno que sufrió todas las tentaciones, uno que sufrió toda especie de maldades, y aún así vivió y murió correctamente. El gran ejemplo de Jesús. Que Dios te bendiga.